¿Qué tal? Un saludo, buenas noches. Aquí pues estamos en directo en Canal 10 Televisión para, como todos los miércoles, llevarles a ustedes la opinión de la tertulia de esta casa. Una tertulia pues donde siempre intentamos traer diferentes personas del mundo de la política y siempre intentamos también tener en esta mesa representación de los diferentes partidos políticos que gobiernan o que están en la oposición, pero que están pendientes, uno de fiscalizar y otros de trabajar por el rendimiento de las administraciones en Canarias. En este caso, me gustaría saludar esta noche, por un lado, a Gabriel González de Podemos. Gabriel, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y por acogerme en esta cálida casa. Oye, Jonay, ¿hace frío en el sur? En el sur se está estupendo, como siempre. Y que yo pensaba ya, digo, me tendré que ir a comer a lo mejor un escaldón al sur y me lo puedo comer con total tranquilidad. Te recomiendo ir a Adés, a la calle Grande, y un pollito allí que está estupendo. No, yo decía el escaldón por lo del frío, porque es que este año o sale el sol o a mí me va a dar algo. Por otro lado, saludamos también a Gustavo Pérez, que ustedes todos lo conocen, es alcalde de Güímar y que también viene a esta tertulia por Coalición Canaria. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿El tiempo en Güímar? Muy bueno. Maravilloso. Maravilloso, no tenemos ni la fortaleza de los grados del sur, ni el frío del lado norte, estamos siempre en una temperatura ideal en la isla de Tenerife. Bueno, yo el día de hablé con la alcaldesa, con Luis, que fue cuando el temporal, un especial informativo que hicimos, un temporal tremendo, el Teresa, y así nos entendemos todos, y Luis decía que estaba todo maravilloso, que estaba contento porque estaba lloviendo. Bueno, desde un punto de vista de climatología, el municipio de Güímar tiene muchas bondades. Muchas. Y un barranco de Badajoz precioso, que me han contado historias, tengo que ir por ahí. Sí. Tengo que ir. Y luego una persona que se incorpora nueva, que no había estado aquí y que para mí, créanme, es un verdadero placer porque nos conocemos hace muchísimos años. Una persona que compartió momentos muy divertidos, muy buenos y momentos malos también. Desgraciadamente, hermano de una persona que fue muy amiga mía y que sigue siendo desde donde Dios la haya puesto, a una persona que quería muchísimo y que desgraciadamente ya no está entre nosotros. Pero qué alegría tengo en ver que está el hermano hoy en esta mesa y seguro que desde donde esté estará muy contento en ver la situación. Jonay Rodríguez, del PSOE del Puerto de la Cruz, buenas noches. Buenas noches, Isma, ¿qué tal? Un placer enorme verte de nuevo y compartir aquí en tu casa este programa. Pues encantada estoy yo aquí, de verdad. Por cierto, tu madre cumplía años hace muy poquito, ¿no? En enero. Que cumplió años fui yo ayer. Fuiste tú, ¿ves? Yo sabía. Aquí yo le puse las felicitaciones. Sí. Fíjate tú que yo pensé que era tu madre. Bueno, así me ven ustedes cómo voy yo por la vida. Muchas felicidades. Muchas gracias. No te voy a preguntar cuántos, pero ya van unos cuantos. Alguno más de 14. Bueno, estamos todos iguales, estamos todos en lo mismo. Bueno, ahora sí, poniéndonos un poquito más serios, vamos a abrir ya esta tertulia con los temas de actualidad, y es que desgraciadamente la actualidad sigue pasando por el genocidio en Palestina, el genocidio en Gaza, la guerra del Líbano, invasión del Líbano por parte de Israel. Y por supuesto Trump, que sigue estando a la orden del día, se acuesta con un pensamiento, se levanta con otro, se levanta a medianoche a beber agua, piensa otra cosa y todo lo publica en Twitter. Y lo que no publica en Twitter, pues lo da a conocer al mundo, como por ejemplo hablar del Papa en la forma de Carloa. Estamos hablando de León XIV, yo creo. Y si no, ustedes me corrigen, tengo ya mis añitos, no voy a decir cuánto, alguno más de 14, como dice Jonay, pero yo nunca había visto, y miren que han habido guerras, han habido conflictos entre diferentes etnias, entre diferentes religiones, y nunca había visto yo que se metieran con la figura del Papa por defender la paz encima, que es algo que me llama muchísimo la atención, que es lo mínimo. Y me gustaría saber qué opinión tienen nuestros contertulios de este tema. Empezamos por el más de izquierda, que a lo mejor nos da una explicación y él entiende más a lo mejor a Trump, que es más de derecha, no lo sé. Gabriel. Bajo el marco del nepotismo se puede llegar a intentar atrás, otro no tiene. Evidentemente, pues mal está el planeta cuando los referentes tenemos que llevarlos hacia representantes teocráticos de estados que tienen un presidente que es pues el Papa, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, sí es verdad que pues, Trump pues, le está dando a todo el mundo para intentar pues,
prevalecer sus intereses frente a los de los demás, y cuando el resto del planeta se alinea en contra de una salvajada, pues al final tiene este tipo de respuestas. Ya hasta a Meloni le ha faltado. ¿Tienen ¿no? contra Meloni también? Hasta Meloni, hasta la extrema derecha. Los únicos títeres que les queda son los de Vox. Es decir, es que no tienen ningún tipo de voz propia, ¿no? Hasta la extrema derecha, y la que le sigue el rumbo pierde las elecciones, como en Hungría, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tenemos en España, pues tenemos por suerte una uniformidad, un criterio uniforme dentro de la propia sociedad, firme, de oponerse a este tipo de políticas, y después tenemos a los vendepatrias de Vox que se dejan llevar pues a costa, pues no sé, me parece que actuarán igual que el secretario de la OTAN, ¿no? Cuando se dejaba vender, cuando le decía así, le llamaba a Trump Daddy Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues imagino que los de Vox pues querrán hacer lo mismo con el Estado español, venderlo no al mejor, sino al peor postor. Gustavo. Bueno, si no estuviéramos hablando de una guerra, si no estuviéramos hablando del conflicto a nivel internacional, si no estuviéramos hablando de religión, esto casi sería un chiste, porque que un responsable de la magnitud de ser el máximo mandatario en Estados Unidos haga este tipo de publicaciones, haga este tipo de comentarios, era para tomárselo como chiste. Pero creo y considero que de chiste nada, y que tiene un trasfondo que a nivel internacional habrá que tenerlo en consideración, porque si cuando se toman ese tipo de iniciativas a nivel de comunicación tiene la repercusión que tiene, hay que hacer una reflexión en todos los campos y en todos los sentidos. Bueno, compartiendo un poco lo que han planteado los compañeros que me han precedido en el turno de palabra, considero que inicialmente las historias de este tipo de personajes que tienen el nepotismo por bandera hacen recordar tiempos que no deberíamos recordar. Y ya no hablo de España, hablo del mundo. Una persona que se intenta comparar con el Dios católico, que además tiene una jefa en su gabinete del gobierno que realiza las labores de jefa de asuntos religiosos. Muy fuerte, ¿no? Y que le pone la mano suya en el hombro de Trump en la Casa Blanca para decirle que es una persona enviada por Dios. Esto viene a recordar un poco aquellas procesiones en las que Franco iba bajo palio, o Hitler decía que le habían hablado desde el cielo para invadir Polonia, ¿no? Aparte del poder mediático que pueda tener este señor, porque es cierto que todo lo tuitea, ¿no? Y dentro de esa imprudencia de tuitearlo todo está el que se haya vestido de papa y se haya puesto... Sí, luego dijo que era porque quería asimilarse a un trabajador de Cruz Roja, que no sé lo que se parece a un uniforme de trabajador de Cruz Roja con Dios, pero bueno. Es como la propuesta de Vox de hoy de llevar el IVA al Parlamento de Canarias, más o menos, tiene el mismo parecido, ¿no? Partiendo de ese tipo de circunstancias, pues lo único que nos queda al resto de ciudadanos y ciudadanas medianamente cuerdos es intentar buscar soluciones diplomáticas a estos asuntos, ¿no? Donald Trump es una persona que se caracteriza por todo lo contrario, no tiene capacidad de diplomacia, pero es que tampoco tiene capacidad de diálogo, estás conmigo o estás contra mí. Y este tipo de circunstancias, con la guerra absolutamente condenable y el genocidio que se está produciendo en todas las zonas atacadas por Estados Unidos e Israel, no nos olvidemos de que hay un Estado con unas circunstancias económicas y geopolíticas absolutamente deleznables, que casi es tan condenable como los Estados Unidos, nos hacen ver el futuro con bastante poco optimismo, desde el punto de vista, por lo menos, del derecho internacional. Y es que los tratados, los convenios, no se están no solamente cumpliendo, sino lo que se está haciendo es arrojarlos a la basura, no teniendo en cuenta el poco respeto institucional que se debe tener por todas estas personas que se han dejado incluso la vida porque sus estados y sus fronteras hoy existan, ¿no? Y duele mucho, y termino ya para no extenderme demasiado, duele mucho ver a Israel, un Estado perseguido, un Estado que sufrió realmente un holocausto, hacer lo que está haciendo en estos momentos, ¿no? Y justificarlo en recuperar un territorio que nunca, jamás ha sido suyo. Entonces, es algo absolutamente tremendo, ¿no? Esto tiene esta parte tan tremendamente negativa. Lo positivo lo ponía sobre la mesa el compañero de Podemos, de que existe una unión internacional contra este tipo de comportamientos, ¿no? Que no sería factible
que ningún Estado democrático, o que por lo menos se precie en ser democrático, pueda apoyar este tipo de tropelías. Yo en estos días veía, y me llamaba hasta mucho la atención, sabemos de la visita el próximo mes de junio a Tenerife y a Gran Canaria, bueno, y a la península de León XIV, el Papa. Y veía estos días en televisión, en los diferentes informativos, a Rosa Villacastín, que es una mujer que es periodista de toda la vida, pero que luego hubo una etapa que se dedicó más al mundo del corazón, pero que ha vuelto al mundo de la política, es una mujer muy activa políticamente hablando, y ella decía que teníamos que salir todos a la calle cuando llegara el Papa para mostrar nuestro apoyo al Papa Francisco. Ella abogaba por eso, porque lo que estamos pidiendo los españoles es lo mismo, simplemente, ya no se trata ni de religión ni de creencia, aquí la teología a lo mejor pasa a un segundo grado, evidentemente para el Papa sí, porque es su mensaje, pero es que no queremos guerra, y es lo que tenemos que trasladar, y quizás ella pedía eso en forma de que los demás países vieran claramente que España no quiere ningún tipo de guerra, y que por supuesto estamos más cercanos a las propuestas o a los mensajes del Papa, aunque no seamos cristianos, aunque no seamos católicos, que al resto de políticos, que muchas veces dejan mucho que desear. Bueno, que Hungría sí nos hemos llevado una sorpresa, perdió Orbán las elecciones, yo creo que eso es una buena noticia, ¿no?, para la gente progre. Bueno, en este sentido sí que me gustaría apuntar que España es un Estado confesional, y España en este sentido, si fue una vez líder político en cierto tipo de demandas, no fue por llevar una bandera clerical, me refiero a épocas recientes, sino por llevar una bandera que decía no a la guerra. Y esa no atenta ni utilizar las religiones como subterfugio para justificarlas. Así que está bien que la Iglesia Católica tenga ciertos posicionamientos, hay que aplaudirlo en ese sentido, pero sí que el Estado español tiene que emanciparse también por una cuestión histórica de los postulados de la propia Iglesia a la hora de hacer política, que es quizás uno de los problemas que ha ocurrido en el Estado español a lo largo del siglo XX. Y recordar eso que dice la propia Constitución española, que el Estado español es aconfesional. Sí, pero ya lo decía desde el punto de vista de demostrar de alguna forma que seamos cristianos, no seamos católicos o no, o sea, mostrar de alguna forma con la visita del Papa el salir a la calle en pro de la paz y no de ninguna guerra, porque es que las guerras no llevan a nadie, y de hecho lo estamos viendo, ¿no? La reflexión es, ¿quién está a favor de la guerra? Pues hay gente que está a favor. Sí, pero digo, ¿quién está a favor de la guerra? Creo que en esa postura Europa ha dado un paso para adelante, algunos países más que otros, y esto que por donde sale en estos días, en estas últimas horas, el presidente de Estados Unidos con este tipo de manifestaciones, yo creo que ironizar una situación de extrema gravedad, donde muchas personas están sufriendo por acciones de ese propio país y por acciones de otros países, y vemos cómo llevar esto al ámbito de la ridiculez con ese tipo de mensajes. Vuelvo y repito, no sé en qué momento vamos a reflexionar de lo que está pasando a nivel mundial, porque creo que el desequilibrio en manifestaciones y en toma de decisiones es escandaloso. Juana, y esto no va a parar. ¿Tú crees que este hombre siga así? Porque incluso el grupo o esa sociedad, entre comillas, MAGA, que es la que apoya a la ultraderecha y la que apoyó a Trump para llegar al gobierno de Estados Unidos, está en contra, se está postulando en contra y está pidiendo que se aplique la 25ª enmienda, que es donde se le da porque no tiene facultades para seguir gobernando el país. Sí, lo que comentaba un poco antes con respecto a esa situación geopolítica habla por sí misma, ¿no? Y de hecho es curioso, tremendamente curioso, que la situación actual, la improvisación, ¿no? Porque este señor, pues como buen personaje de caracterización absolutamente unilateral y de pensamiento único, no actúa con ningún plan, ¿vale? Para mí, una de las causas principales por lo que ha orquestado todo este genocidio, en parte viene por su vinculación directa en unos documentos que no quiere que se salgan a la luz con la misma potencia con las que debían haber salido, ¿no? A nadie se nos escapa de esa presunta imputación o vinculación directa a este señor y de muchos más políticos de otros países, incluso de España, esos de que hoy hablan de medidas de vivienda y luego son los primeros que se apuntan a los fondos buitre, pues esos son los que aparecen en estos papeles, ¿no? Y el señor Trump, desde el momento en el que ha visto que esa vinculación suya iba a ser directa, pues ha comenzado con
carnaval de propuestas grotescas en las que ha colocado por delante la vida de las personas, o sea, ha preferido un conflicto internacional auspiciado exclusivamente por su afán estricto de protagonismo que sentirse en la obligación, como decías, de que se le aplicase la 25ª enmienda, en la que él deba ser destituido y deba ser reemplazado de su cargo como presidente de los Estados Unidos. De hecho, es curioso que los primeros que hayan salido hayan sido senadores de su propio partido, los que hayan auspiciado este tipo de conducta. Sería, imagínense en este país, con la situación política que tenemos, que salieran diputados del Partido Socialista a decir que Pedro Sánchez se vaya a su casa y que dimitiese, ¿no? Que es algo que en una mente normal pues no cabe. Ahora, que esto ocurra en el país de las libertades como es Estados Unidos, en las que cada día hay más personas enganchadas a sustancias estupefacientes como el fentanilo que a la política de ese país, porque prefieren desenchufar a escuchar a este señor, pues es muy preocupante. Muy preocupante, y preocupante la situación que estamos viviendo todos por esa situación de la guerra. La semana pasada manteníamos un rifirrafe aquí, teníamos a Naín, que venía en representación de Vox, Juan Antonio Báez en representación del PSOE, y Víctor, que venía en representación de Coalición Canaria, la misma tertulia, y hablábamos de la crisis que se está generando, porque aparte de la crisis humanitaria, de las vidas que se están perdiendo desgraciadamente, hay una crisis económica que nos está afectando a todos. Los gasolios, esta tarde iba a poner yo gasolina, y cuando llega la gasolina le dije, ponme un chupito, porque vamos, es que ya no te da sino con un chupito, vamos, es que la gasolina, lo que ponías antes, ahora no te da, no te llega nada. Entonces, todo este tipo de cosas está repercutiendo, y la semana pasada la postura de Vox aquí, en esta misma tertulia, era de que nosotros teníamos una crisis por el céntimo forestal. Una postura que, vamos, a mí me volvió loca en ese momento, y yo no suelo participar, doy paso y no suelo participar, pero es que se está creando una crisis donde la cesta de la compra está cada vez más encarecida, y el transporte, es que no se puede poner gasolina. Esto va a repercutir en todo, y esto ni quien lo pare. Total. Bueno, esto al final pues no viene de ahora, esto viene de lejos, es una política de bloques que bueno, y en donde además pues se están viendo una serie de resortes como la impunidad militar y otro factor que es la subordinación de Europa a las políticas de Estados Unidos. El imperialismo siempre ha vendido las guerras con una falsa ilusión de ganar seguridad, pero la realidad es que las guerras de los poderosos al final siempre las acaba pagando el pueblo. Y en este sentido a mí sí que me gustaría recordar que en su momento que Canarias dijo no a la OTAN en el año 86 y que ese tipo de factores y que ese tipo de decisiones que tomó la sociedad en su conjunto pues deberían de prevalecer, ¿no? Al final son organizaciones que solamente traen guerra, que solamente traen muerte y una falsa seguridad que nos quieren vender, pero que no es cierto. Bueno, la cesta en Canarias se ha incrementado un 3% en el mes de marzo. Estamos hablando del mes de marzo en Canarias, Gustavo. El 8 de marzo la gasolina 95 estaba a 1,15 €. El 8 de marzo. Invito a todos a que se acerquen a cualquier gasolinera y miren el precio en el que se encuentra. Esos son unos buenos pocos de euros a final de mes para cualquier persona que se esté desplazando. Pero si a eso le añadimos las personas que tienen que utilizar el transporte como medio profesional o como elemento para la agricultura, para la ganadería o para el transporte de mercancía, pues imagínense el sobrecoste. Y eso, que lo hemos dicho ya en alguna ocasión en esta mesa, en Canarias, cuando pasa una circunstancia de esta a nivel internacional, somos los primeros que entramos en crisis. ¿Por qué? Porque todo llega a través de fletes, de transporte, de movimientos, y ese encarecimiento de la materia que hace mover los motores de aviones y de barcos, hace que al final ese coste repercuta en los primeros, en la Comunidad Autónoma de Canarias y en los vecinos y vecinas que viven aquí. Y a partir de ese crecimiento en esa materia prima, que es la que mueve el transporte, también genera el enriquecimiento de los precios, el aumento de los precios de la cesta de la compra. Las medidas que se están tomando, tanto a nivel estatal como a nivel del Gobierno de Canarias, en cuanto a la bajada de determinados impuestos, la bonificación de algunas acciones dentro de la cesta de la compra, naturalmente que vienen a amortiguar esta crisis, pero probablemente
las circunstancias de esta crisis aumenten considerablemente en los próximos meses, porque independientemente de que la guerra dure más o dure menos, las consecuencias se prolongan en tiempo, como hemos visto en otro tipo de situaciones, como la cercana guerra de Ucrania. Vimos como los efectos todavía perduran y ahí no hablamos de gasóleo, sino de cereales y de un montón de cosas más, ¿no? ¿Jonay? Sí, estando bastante de acuerdo con lo escuchado, sí creo que hay que plantear dos cuestiones que son políticamente fundamentales. La primera de ellas es que no hay que olvidarse que el Parlamento Europeo votó en contra de la rebaja del IVA, de los impuestos de valor añadido de los Estados miembros. Esos votos fueron del PP y de Vox, entre otros. Por lo tanto, aquí quienes no quieren solución son los que quieren guerra. Y eso es algo que hay que dejar bastante claro. Quien no se pronuncia claramente, como lo han hecho los representantes de los partidos que están hoy aquí sentados y muchos otros que no están, es que participa de ellas, ¿no? Y contra eso, contra que Bruselas ha dicho que no a la rebaja de los impuestos de valor añadido en los combustibles, el Gobierno de España ha invertido 5.000 millones de euros para que se pueda llevar un tipo cero entre otras comunidades autónomas en Canarias, que entró en vigor la semana pasada. El tipo cero del IGIC en gasolina. Pero es que además, y como decía ahora mismo Gustavo, que estaba hablando de la guerra de Ucrania y de otros, pues en este caso alimentos que tuvimos a precios desorbitados, como podía ser el aceite de oliva a 32 euros el bote de 5 litros, ¿no? Aunque ahora pues alguna cadena de supermercado utiliza el tipo cero de IGIC o el 1% de IGIC en algunos productos, ¿no? Para subirlos y colocarlos al mismo precio que están ahora. Porque podemos hablar incluso de la no intervención de los mercados, aunque algunos sigan ganando más todavía en tiempos de crisis, ¿no? Y esto pasa y lo pueden comprobar las personas mañana mismo, si quieren, en cualquier hipermercado. Ahora, no solamente hablamos de la política energética desde el petróleo, también hay que hablar de la política energética desde la electricidad. Y dentro de esos 5.000 millones de euros, la electricidad se ha visto afectadísima por el cierre del estrecho de Hormuz en Irán. Actualmente se está produciendo una rebaja media de un 15% de las facturas en materia eléctrica. Y esto también en Canarias se ha comenzado a llevar a efecto a principios de este mes de abril. Creo que este tipo de cuestiones son importantes de poner sobre la mesa porque estos efectos tan inmediatos, ¿no? Tan a corto plazo de una guerra que nadie esperaba y que por supuesto nadie buscaba, salvo este señor que se viste de papa y luego dice que se vestía de alguien de la Cruz Roja, ¿no? Pues salvo él, el resto ha sido conseguido a contrapié. Y ante esto, pues hay que decir que el Gobierno de España ha respondido de forma eficaz y sobre todo de forma rápida, que es lo importante en los gobiernos que tenemos en los estados, sobre todo occidentales, ¿no? Que haya respuestas inmediatas a los efectos de esta guerra. Y sobre todo creo que es de aplaudir que la mayoría de los líderes europeos se hayan posicionado en este tipo de medidas para llevarlas en sus estados, ¿no? Tan mal no se estarán haciendo las cosas cuando otros miran hacia España para ver qué es lo que hace en materia de recorte de impuestos, porque es en la Unión Europea, que recordemos que al fin y al cabo, administrativamente hablando, es quien debe dirigir y coordinar este tipo de políticas, pues dice que no se rebajen los impuestos, por lo tanto que los ciudadanos paguemos más y le tengamos que pagar, como decía el compañero, pues un poco los costes de la guerra al señor de la guerra, ¿no? Al señor de la guerra y su amigo... y a su amigo Netanyahu. Porque es que yo cuando dicen Trump, pero es que Netanyahu también es el problema, yo creo que es uno de los instigadores, el otro se aprovechó, bueno, entre ellos está, pero lo pagamos todo. Bueno, si me dejas hacer una matización a Jonay, la unificación parte del Gobierno de Canarias, luego la compensación con el Estado en cuanto a que la medida es una medida que se aplica el IVA en Península, lo que está pidiendo lo que se está pidiendo desde Canarias es que esa medida también se traslade el esfuerzo en Canarias, el IGIC, la unificación del IGIC la realiza el Gobierno de Canarias y en el Estado el IVA. Y el Estado aplica esa acción y lo que estamos solicitando desde Canarias, que eso no quede solo en la península ibérica, sino que también llegue a Canarias con otra medida, porque si ya nosotros aplicamos ese 0% en cuanto al IGIC en determinados productos y esa bajada en el carburante,
Queremos que esa proporcionalidad también llegue a Canarias en otro tipo de circunstancias, que es donde estamos intentando trasladar, y que en una primera instancia, como ya se ha visto en esa mesa de trabajo que ha tenido España con Canarias, también se han contemplado una serie de acciones que se van a materializar dentro de poco. Bueno, por lo menos hay acuerdos y es lo importante, y al final pues que todos salgamos de esta situación lo mejor que se pueda. Hoy ha habido una propuesta de voz, creo que era Jonay antes el que la decía, que a mí me llamó mucho la atención. Tremendo. Porque es que yo no gente. sé dónde vivimos, que no sabemos dónde vivimos, no entiendo nada. ¿Cuál fue la propuesta? Pues la propuesta, según leí hoy en varios diarios, era que se realizara el tipo cero al IVA en Canarias. Al IVA en Canarias. Es algo así como lo de la crisis viene por el céntimo forestal, ¿no? O de estas que nos tienen acostumbrados cada día. Yo considero, si me permiten, que estas personas, de verdad, creo que no lo hacen sin querer. Quiero decir que sí. Que esto sea... Es que o es eso, o entonces tendríamos que calificarlos de alguna manera poco agradable, ¿no? Y ya no sería políticamente, sino con cuestiones de capacidad, y no creo que estas personas prevalezcan de este tipo de cuestiones. O sea, distraer la atención cuando hay problemas graves es una de las armas principales de los partidos de ultraderecha, y claro, cuando hay un partido político que está siendo atacado desde dentro, en el que hay cientos de bajas diarias, políticos a nivel nacional que se están yendo, acudiendo a reuniones de otros partidos políticos, a presentaciones de libros de otros líderes políticos que pueden compartir determinada ideología, pues quizás soltando un disparate diario, ¿no? Aquello del alcalde es el del pueblo y los vecinos del pueblo votan al alcalde, de Mariano Rajoy y cosas de este tipo, pues acaban desviando un poco la atención, ¿no? Pues de todos he sabido las circunstancias de las que estoy hablando. Falta la caja de solidaridad del Volcán de La Palma, falta la caja de la Dana y Revuelta, su colectivo juvenil está supuestamente involucrado. Se va Rocío Monasterio y Espinosa de los Monteros y se van a la presentación del libro de dos diputados del PP. Aparece Espinosa de los Monteros diciendo que está bien que Orbán haya perdido. Nada es casualidad. Hoy decimos que el IVA está en Canarias y mañana que el cielo es verde, a ver si por lo menos disimulamos un poco. Si es que si no, estaríamos hablando de otro tipo de cosas, ya no solo de los representantes, sino de quienes les votan. Que claro, que ya no, yo creo que a veces no es tan grave quien les representa, sino quienes se sienten representados, ¿no? Gabriel, Bueno. es que me parece muy fuerte, que cuando yo lo oí es que no puede ser. Y lo tuve- Es que no sé si reírme, es que de verdad yo no siento, no es que intente faltar de respeto, pero que hay cosas que no entiendo, a mí no sé dónde estamos cobrando por estar supuestamente representando a un determinado número de personas, y que se vengan con estas cosas que no lo entiendo. No, yo cuando lo escuché antes, yo es que vengo todo el día de trabajar y llegué aquí atorollado tal, y cuando lo escuché pues le di toda la credibilidad, ¿no? Solamente busqué la información en internet para buscar y corroborar que era cierto, ¿no? Que habían propuesto esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. Pero ¿qué esperar? Quienes estamos acostumbrados en los plenos municipales a escuchar las barbaridades de esta gente, estamos acostumbrados y creemos realmente que esto puede ser posible. Como además suelen traer, porque esto al final viene porque seguramente será una iniciativa que ha venido en cascada y que han pretendido presentar en los diferentes parlamentos autonómicos. Y claro, el problema no es de capacidad o discapacidad, es de no saber leer. Entonces no se leen las cosas que presentan y luego muchas veces pues llegan a destiempo. En los plenos municipales ves que la política municipal que han movido algo a nivel en enero y ellos van atorollados a presentarlo en abril, ¿no? Eso suele pasar en los plenos municipales y estamos debatiendo algo estatal cuando tendríamos que debatir algo del pueblo, en el caso mío de la DG, no hablo de Madrid, y en abril cuando estaba debatiéndose en enero. Y cuando se encuentran ya que no pueden más, pues se levantan en el pleno, se dan golpes de pecho y gritan ¡Viva Cristo Rey! Estamos acostumbrados a ello. O si no van y acosan al vicepresidente del Congreso, como vimos ayer en las imágenes, que esto ya me parece escandaloso. Yo veía esto, yo no sé, a mí me llama la atención, por ejemplo, Gustavo, que esto lo veía yo en los plenos, no sé, de países, pues que tú dices, bueno, a lo mejor no tienen una educación, no tienen una cultura, pues donde la gente se levantaba en el Congreso y le daba piñazos al otro, ¿entiendes? Yo lo veía como algo tan lejano y ahora resulta que en el Congreso de los Diputados veo lo que sucede ayer y vuelvo otra vez y yo lo siento por tener que nombrar a Vox, pero es que están siendo noticias un día así y otro también. Ayer un diputado de Vox, porque pedía la palabra, y el vicepresidente del Congreso decidió no dársela, se levantó de su asiento
en el Congreso, se fue hasta donde estaba el vicepresidente, bueno, y hubo un momento tenso que yo cuando vi el momento digo, es que se van a dar, es que van a llegar a las manos. La educación en política yo creo que tiene que ser desde un punto de vista de la imagen que uno proyecta de país, de ciudad, de comunidad autónoma, de isla, de municipio. Creo que tiene que ser exquisita. Y cuando ese tipo de circunstancias se dan en la Cámara del Congreso y con esa vehemencia, como bien comentas, Inma, cuando decíamos, no, eso pasa en los países del este. ¿Te acuerdas? Hace unos años, que tampoco hace tanto, eso pasa en los países del este, pero no. Aquí no. Eso pasa en los países sudamericanos, pero aquí no. Y parecíamos que estábamos por encima de esas circunstancias, ¿no? Y ahora te encuentras unos buenos pocos de años después con esa imagen. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser bastante críticos ante las personas que se pasan en cuanto a la falta de educación, la falta de respeto, incluso esa agresividad física, y tenemos que ser contundentes. Achaco esa falta de comparación de lo que acabo de decir, ¿no? Que a veces esas manifestaciones hasta con desprecio. No, eso pasa en los países del este o eso pasa en algún país sudamericano. Aquí no puede pasar, ¿no? Y esa falta de consideración, esa falta de respeto, esa falta de educación no se puede ejercitar. Si encima le añadimos esa falta de conocimiento, como lo que acabamos de decir, ¿no? Esa falta de conocimiento de entender que hay un régimen económico y fiscal, que tenemos el IGIC, que no nos regimos en determinadas circunstancias similares con el resto de comunidades autónomas, y llegar al Parlamento Canario y soltar eso, bueno, pues también habrá que tomar en consideración esas opiniones y que todo el mundo aguante su vela y su responsabilidad. A mí lo que me llama la atención es que habrá gente, pues que vamos a ver, en la política hay gente buena y gente mala, y habrá gente que va al Parlamento y se procurará trabajar sus propuestas, desarrollarlas, estar informado, y que luego venga una persona así y que diga esta barbaridad que descuadra a todo el mundo. Me da pena porque, oye, ahí habrá gente muy válida, hay gente que está sacando leyes, que está sacando proyectos y que está sacando un montón de cosas adelante para vivir bien o intentar vivir mejor en Canarias, sean del partido que sean, y que después llegue una persona de este tipo y que diga estas cosas como el que llega a una cafetería de un bar y larga cualquier tontería y te quedas que te dices, pero ¿de dónde se va esta gente? Es que es mejor no hablar. No hay respuesta. Bueno, algo que me parece sí más interesante, y es que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, del Partido Popular, Manuel Domínguez, se desmarca de Ayuso con los menores migrantes, pero, aquí viene la noticia, se acerca a Vox al defender, bueno, las dos cosas son noticias, al defender el cierre o el cerrar la frontera. En una misma intervención, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular, Manuel Domínguez, logró dibujar este martes una imagen incómoda para el presidente Fernando Clavijo. Saben ustedes que gobiernan, hay un pacto. En apenas unos minutos defendió la derivación de menores migrantes desde las islas a Península y en contra de la baronesa madrileña, todos conocida, Isabel Díaz Ayuso, y las autonomías gobernadas por los conservadores, para luego abrazar la línea discursiva de Vox al asegurar que el objetivo tiene que ser cerrar fronteras. Tienen un batiburrí la derecha, pero impresionante. O sea, son capaces de decir una cosa y la contraria. Ahora el vicepresidente del Gobierno de Canarias, del PP, se desmarca de las declaraciones de Ayuso y claro, dicen una cosa aquí y otra en Madrid. Y claro, luego pues se quejarán de las especificidades de las comunidades autónomas, ¿verdad? Luego hay que apostar por la centralidad del poder del Estado y no atender las especificidades de Canarias y de otras comunidades autónomas. Pero por otro lado, pues la realidad es que la regularización de los migrantes pues trae sacar de la precariedad laboral a cientos de miles de trabajadores y de trabajadoras. Saca de la clandestinidad administrativa a un montón de gente y sobre todo, y también muy importante, de la explotación laboral de empresarios delincuentes.
En este sentido, pues sí que me gustaría señalar que en qué lado está el señor Domínguez y la señora Ayuso, si de mano de los explotadores que tiene a clase trabajadora trabajando sin pagar la seguridad social y por lo tanto haciendo dumping empresarial y laboral al resto de empresarios que trabajan conforme a la legislación vigente, si lo que ellos pretenden es tener a una serie de personas trabajando en estas condiciones de esclavitud laboral o pretenden a gente con derechos, porque al final de lo que se trata es de eso. No se trata de poner a pelear a la clase trabajadora entre ellos, que si son de aquí, que si son de allá. No, la clase trabajadora es un grupo homogéneo y lo que pretenden es que estemos peleados entre nosotras, cuando realmente lo que tenemos es que luchar por nuestros derechos y lo que nos quieren es coartar nuestros derechos, empezando por las clases trabajadoras más débiles, aquellas que pretenden coaccionar a la hora de tener papeles. Y cuando acaben con ellos, cuando acaben con los derechos laborales de las clases trabajadoras que menos capacidad tengan para poderlos desarrollar, irán a por los derechos del resto de la clase trabajadora. Así que esto no deja de ser una lucha de clases, de que la clase trabajadora tenga derechos y que los pueda ejercer con total libertad. Hablamos aquí de trabajadores, ahora entraba en vigor o entró ya, creo, el nuevo regularización masiva, entre comillas, de inmigrantes que llevan aquí, que puedan acreditar que llevan más de 5 meses en España y una serie de condiciones más, pues que es criticada por muchos, a favor de otros, pero yo quiero volver al tema de Manuel Domínguez. O sea, se desmarca de Ayuso esa postura de no querer recibir menores migrantes cuando Canarias no puede con más, pero no creo que es que no los queramos en Canarias, es que no podemos, es que somos islas. Y luego por otro lado se acerca a esa postura de voz de cerrar fronteras, Gustavo. Yo creo que Clavijo lo está teniendo muy difícil. Yo creo que en Canarias es un ejemplo desde un punto de vista de recepción, de responsabilidad, de poder asumir esta crisis migratoria como lo ha asumido. No se ha escondido, ha hecho frente a esta crisis sin cesar de exigirle al Estado la corresponsabilidad de la situación. No es una cuestión de cerrar fronteras, no es una cuestión de cerrar y poner barreras, es una cuestión de regular. Y en ese sentido, nosotros lo que manifestamos es mayor cooperación con el resto de comunidades autónomas, mayor colaboración, mayor coordinación con el resto de comunidades autónomas, que los mensajes que volca el Estado a nivel de mensajes están bien, pero que luego vemos en la práctica como cuesta muchísimo ejecutar lo que dicen. Lo dicen desde Madrid, pero luego en la ejecución es lo que está fallando. Y eso es lo que está diciendo Coalición Canaria, que se cumpla con ese tipo de acuerdos de poder distribuir a los inmigrantes, a los menores que vienen de forma, sobre todo, tan intensa, tan densa, con tanta precariedad, con tanta falta de responsabilidad de sus países de origen, ¿vale? Y cómo llegan a Canarias, que aquí se le atiende como se le tiene que atender a las personas, como con los medios que tiene Canarias, creo que se está atendiendo de forma exquisita a las personas que llegan, y lo que le pedimos es esa responsabilidad al Estado, que se haga responsable de que esto no es un problema de Canarias, porque parece que es un problema de Canarias. A veces algunos escuchamos como algún político parece que bueno, es un problema de Canarias. No, es un problema de Estado, de Europa, es un problema mundial que hay que hacerle frente como lo ha hecho Canarias, y lo que pedimos es corresponsabilidad con el resto de comunidades y con Europa, como no puede ser. Pero Gustavo, ¿tú no crees que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, que es del Partido Popular, y Fernando Clavijo, el presidente de Coalición Canaria, ese pacto que existe para poder gobernar tanto en Cabildo, Gobierno de Canarias, como en diferentes otras administraciones, ¿no crees que está poniendo en una tesitura difícil el vicepresidente, el propio presidente, cuando se desmarca por un lado de la postura de Ayuso, de Isabel Díaz Ayuso, donde dice que ella no va a ella y un montón de gente más que no quieren recibir a menores en Península, pero por otro lado habla de cerrar fronteras? Bueno, yo coincido ahí con Gabriel, que yo creo que esas posturas a veces habrá que explicarlas con la letra pequeña. No sé si se queda en un titular y luego hay una explicación mayor. Es verdad que puede existir una
línea de trabajo para que el resto de comunidades autónomas puedan albergar a los menores, y por otro lado intentar regular sobre todo el sistema de vivienda y el sistema de residencia, pero de ahí a cerrar fronteras, bueno, me gustaría ver los matices de esa manifestación. Eso fueron declaraciones en el Parlamento. Jonay. A nadie se escapa que esto efectivamente es un problema de Estado. Los menores migrantes no solo entran en Canarias, ¿vale? Los menores migrantes... Y de Europa, yo creo. Ya no sí, es una cuestión de que quizás cada uno pues, puede tener su punto de vista sobre fronteras, sobre países, sobre territorios, propiedades, titularidades y demás, ¿no? Sin embargo, lo que nos afecta a nuestra comunidad autónoma sí es cierto que ha sido durante mucho tiempo preocupante, y sí es una de las banderas principales que debe existir la coordinación interadministrativa, ¿verdad? Y en cierto modo el poder poner digamos, en jaque delante de toda esta prioridad el interés superior de estos menores, ¿no? En algún momento, incluso ya por una cuestión de formación profesional, la propia Fiscalía se ha pronunciado a favor de estos menores, en que las medidas que se puedan tomar no pueden ser restrictivas, ni pueden ir en contra de sus derechos fundamentales, ni mucho menos en contra de los derechos internacionales de la Carta del Niño, ni de la ley a favor de la infancia y la adolescencia, ¿no? Actualmente, cifras arriba, cifras abajo, hay unos 6.000 menores en Canarias 6.000 no acompañados. Y estos menores no acompañados, que de verdad de una manera safia y malintencionada se han puesto en la picota por parte de Vox, ¿no? Que incluso ha auspiciado que se manifiesten por fuera de sus centros de hospedaje, digámoslo así. No debe ser la forma en la que se deba trasladar este tipo de asuntos, ¿no? Colocar a los menores delante y hablar como ha hablado el señor Domínguez acerca del cierre de fronteras más me recuerda a Antonio Recio, ¿no? Que a una persona preparada políticamente para asumir una vicepresidencia de un gobierno como este. Al señor Domínguez habrá que recordarle que Canarias tiene competencias y que las competencias de Canarias se deben coordinar con el Estado, no marcarse un ayuso y, como siempre que ocurra algún problema, pues la culpa es del resto de la humanidad y no la mía porque me va a beatificar Donald Trump. Entonces, lo que no podemos ser es ley del embudo, que es lo que utiliza el Partido Popular siempre, que gobierna para echarle la culpa al resto y siempre que no gobierna para decir que ellos lo harían mejor, ¿no? En este caso, hay que recordar que con respecto a los menores no acompañados ha sido el gobierno del Partido Socialista el que más inversión ha realizado para que los menores no solamente tengan un sitio más o menos decente en el que estar, sino que no se hayan quedado detrás de otros colectivos que podemos denominar esencialmente vulnerables. En Canarias, con la coordinación con el Gobierno de Canarias, se han invertido partidas presupuestarias para poder llevar a cabo esa coordinación de la forma más ágil posible. Sí es cierto que la migración es un problema grave a efectos de la forma de entrada, ¿no? Pero no es menos cierto que los estudios internacionales dicen que el 80% de la migración irregular entra por avión. Sí. Y que esa no molesta a los líderes pudientes, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos esas personas sí interesan que vengan y hasta el otro día con 500.000 euros compraban la visa de nacionalidad, ¿no? Que está felizmente retirada por el Gobierno de España. Entonces, siempre, y además lo decía antes el compañero, atacamos al pobre, que es el que no se puede defender. Entonces, en este caso, como los más vulnerables son las personas migrantes, menores, no acompañados, que además no hablan nuestro idioma y en sus países pues se ve que deben huir porque son tan ricos y lo pasan tan bien que vienen aquí a Canarias arriesgando su vida, pagando a una mafia para que les traiga, pues los ponemos delante de la picota para que sean el caldo de turno, ¿no? De este tipo de personas, Isabel Díaz Ayuso, el señor Albiol en Badalona, ¿no? Con sus actividades tan democráticas que realiza de meterse y allanar moradas ajenas, ¿no? A través del ayuntamiento, o las del señor Domínguez, pues al final creo que nos hacen deber reflexionar. Y yo hace 20 años estuve en política, muy joven, con 23 años. Ahora que tengo pues muchos más, no voy a decir cuántos, pero más de 23, fíjate, ya subí de 14 a 23, sí creo que en este tipo de casos lo que hay que apelar es por los acuerdos, por los mínimos y no escuchar este tipo de comentarios que al final lo que hacen es ir en contra de la convivencia. Y a lo mejor pues no escuchando este tipo de comentarios y no dándoles
esta cova pues como noticia principal hace que estas personas al final tengan que elegir, ¿no?, entre el blanco y el negro la misma noticia. No puedo decir que estoy de acuerdo con la reactivación de políticas a favor de los menores migrantes y al mismo tiempo pedir que se cierren las fronteras. Es que son cosas que al final desgastan en la opinión pública y desgastan también al ciudadano, porque no se les lanza un mensaje claro desde la institución, ¿no? Y uno que lo vive ahora desde fuera, pues es eso lo que se traslada generalmente, el que el ciudadano lee 4 noticias en 4 medios distintos y cada una de ellas tiene un enfoque diferente. Pero luego está Manuel Domínguez para darnos los 2 enfoques, el de estamos con los menores no acompañados y queremos cerrar las fronteras al mismo tiempo. Es que son cosas que yo no ustedes como políticos y gente experta en el tema, yo siempre traigo los temas aquí para que ustedes me los aclaren y me los expliquen, porque sé que están mejor informados que yo. Hoy vamos a tener un poquito menos de tertulia, pero no puedo, hoy sí que tenemos que hablar de un tema que a Gabriel le gusta muchísimo y que siempre me dice, lo tocamos, ¿no? Hoy podemos hacer referencia. ¿Ha habido sentencia o algo por ahí con Cuna del Alma, Gabriel? ¿Qué ha pasado? Sí, ha habido sentencia y además importante, porque por fin se ha abierto el melón a que... Hoy no me pidió que habláramos de Cuna del Alma. Bueno. Hoy no me lo pidió, pero yo creo que él sabía, ya daba por hecho que iba a hablar del tema hoy. Sí, desde luego, y es más, te voy a traer una primicia. En este sentido, sí, que señalar que por fin la justicia abre el melón de investigar lo que está sucediendo en Cuna del Alma. Fue la fiscalía la que señaló posibles irregularidades o irregularidades o presuntas ilegalidades en torno a las afecciones que puedan estar provocándose en la zona de costas, la zona afectada por la ley de costas en el entorno del proyecto del Cuna del Alma, y la autoridad judicial pues ha determinado paralizar en ese entorno las obras. Solamente es una parte del proyecto, pero es significativo de que ya por fin pues se pueda empezar a investigar y que se puedan a dilucidar los aspectos que han promovido este proyecto. Pero a mí sí que me gustaría señalar que esto solamente es el inicio, es la puntita del iceberg, ¿no? La apertura, porque lo que se tiene que investigar realmente es cómo un proyecto, una modificación urbanística se ha llevado a cabo contraveniendo lo que dice la ley de evaluación ambiental, y es que esa obra se está realizando sin los estudios pertinentes en ese ámbito. Y ahí sí que me gustaría señalarte pues un poco lo que nosotras hemos hecho hoy. Hemos registrado hoy en el Congreso de los Diputados pues una pregunta a la ministra del Medio Ambiente, a la ministra del MITECO, y en ella pues le realizamos una serie de preguntas, y es ¿cuándo va a actuar este gobierno, el del Estado, para exigir responsabilidades por el incumplimiento de las leyes estatales y de la Unión Europea en el desarrollo del proyecto de Cuna del Alma, y si es consciente la ministra y el Gobierno de España de las afecciones que se están teniendo y que se van a tener en la zona de especial conservación, zona de franja marina Teno-Rasca, que está incluida en la Red Natura 2000. En este sentido, las preguntas van dirigidas al hecho de que toda evaluación ambiental tiene que estudiar las afecciones que pueda llevar a cabo en una zona de protección europea, una zona de Red Natura, y como hemos señalado múltiples veces, esto no está sucediendo. Así que invitamos a la ministra a que responda a estas y a otras cuestiones, y por supuesto vamos con documentación por delante, porque lo que está sucediendo en Cuna del Alma, lo que está sucediendo en Adeje y en Tenerife es el mayor atentado ecológico de nuestras islas. Pero me imagino que un poquito más contento y un poquito más esperanzado, Gabriel. Sí, desde luego que sí, ha sido una noticia recibida con esperanza por parte de los colectivos que han gritado por fin, han anhelado el que alguien las pudiera escuchar realmente. Recordemos que con el anterior gobierno hubieron varias paralizaciones, tanto del Servicio de Patrimonio del Cabildo de Tenerife como por la Consejería de Medio Ambiente y por la Dirección General de Patrimonio, que en el caso de Patrimonio se puso la cuantía por daño arqueológico irreversible más elevada que permite la legislación, y en donde podíamos ver textos de técnicos donde se afirmaba que se había causado un daño irreversible a los yacimientos arqueológicos con una paralización vigente. ¿Vale? Con una paralización vigente le pasaron pala por encima a unos fondos de cabaña, a casas de los antiguos guanches. Hay que recordar que en Tenerife no es común ver que los guanches tuvieran casas
Normalmente se piensa que vivirían todos en cuevas, y no es cierto. Teníamos un ejemplo, Cuna del Alma, ¿vale? Eso es lo que se destrozaron, y por eso han estado, pues están denunciados ante los juzgados. Así que esperemos que no nos quedemos solamente en esta paralización parcial del proyecto, sino que se aborde este y otros temas, como puede ser la destrucción de los yacimientos arqueológicos, y que se cumpla la ley de evaluación ambiental, que indica que tiene que hacerse un análisis de las repercusiones en la zona Red Natura 2000, y que cuando ya viajamos a Europa en su momento, la comisión, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente nos sostenía de que ellos no tenían notificación ninguna de que se haya remitido tales estudios. Pues ahí está, Cuna del Alma con ya por lo menos una sentencia favorable a esa paralización, que pues a los colectivos pues les da pues una ilusión y una luz, ¿no?, al final del túnel, y que se siga trabajando. Como siempre, al final de esta tertulia damos un piropo y lo que un martillazo, un rastrillazo. Aquello que nos gusta o que no nos gusta de esa sociedad. O sea, que tienen dos minutos para saber. ¿Ya tú lo tienes, Gabriel? No, Gabriel no lo tiene todavía. Gustavo, ¿ya tú tienes el rastrillazo o el piropo? Bueno, el rastrillazo para los que faltan el respeto de forma continua en cualquier ámbito, en el ámbito político, en el ámbito, como vimos las imágenes en la propia Congreso de los Diputados, donde vemos esa agresividad, que luego al final, ¿cómo crees que vamos a poder pedir respeto y educación en la calle cuando en ese tipo de espacios no existe? Pues creo que hay que pedir respeto, educación. Todo se puede defender, todo se puede hablar, todo se puede criticar, pero con respeto y educación. Yo también avanzo de que hay opiniones que no son respetables en algunos sentidos. Yo creo que pero a eso me refiero, pero de ahí a eso me refiero, que de ahí a llegar a la violencia o la falta de educación, yo puedo estar o no de acuerdo con tu opinión, pero sobrepasar ese tipo de límites en salas donde se supone que debemos dar ejemplo, creo que flaco favor le hacemos a la sociedad. Por cierto, y volviendo, no tengo nada con Vox, pero es que hoy un diputado o un concejal, no sé exactamente ahora, no cuadro bien la noticia, en un ayuntamiento o no sé si fue una diputación, hacía la afirmación de que había que ir en contra de la eutanasia y del aborto, aunque fuera con violencia. Fueron las palabras. Así le va la encuesta. Entonces, claro, yo veo estas cosas y por un lado en el Congreso casi llegan a las manos, por otro lado hablando de que hay que defender las cosas con violencia. Es que estas cosas asombran y es para darle rastrillazos por todos lados. ¿Y el piropo? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una ronda de rastrillazos? No, venga, todo junto, venga, el piropo. Bueno, el piropo a aquellos valientes que todavía siguen usando la participación ciudadana, que siguen usando escuchar a mucha gente y antes de tomar decisiones, en valorar y tomar en consideración las opiniones de todo el mundo y haciendo partícipes luego en la ejecución de la toma de decisiones. Lo digo porque hay ejemplos que todavía quedan, a pesar de que la sociedad nos ha vuelto muy individualista, y pude comprobar un evento en la urbanización Alfonso Carrillo en Güímar estos días, donde la urbanización se volcaba con una participación ciudadana donde al final no es solo el elemento de dinamización y festivo, sino que al final también queda una serie de contenidos y de argumentos para mejorar un barrio. Así que a los valientes que todavía siguen apostando por la participación ciudadana y que entienden que esa inteligencia colectiva va a dar más fruto que la inteligencia individual, pues felicidades, y ese piropo hacia ellos que saben quiénes son. Pues ahí queda dicho. Jonay, rastrillazo, que es lo malo, y piropo. Vale, me voy a estrenar en esto. El rastrillazo hay que dárselo a los señores de la guerra, a aquellos que no creen en la solidaridad, que no creen en la diferencia y que creen que la diferencia significa ataque. Creo que la sociedad está compuesta de muchos más valores que los que una parte de los políticos nos están enseñando en la actualidad. Y esas políticas, como dije al principio, creo que nos están volviendo a llevar a algunos tiempos oscuros que si nuestras abuelas levantasen la cabeza,
probablemente serían las que se pondrían en la primera fila, independientemente de muchas ideologías que existen ahora, para defender los derechos primarios, ¿no? Algunos de ellos, como acabas de nombrar, el que uno pueda elegir libremente si quiere o no que su cuerpo conciba a otra vida futura, o en el caso de que uno pueda decidir una manifestación anticipada de voluntades en base a 2 dictámenes médicos, que es como marca la ley de eutanasia. Es que en realidad se hablan alegremente de que hay que ir en contra de este tipo de leyes que son derechos, como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo, o lo es cualquier otro derecho que si quieres lo acoges y si no se lo dejas para las personas que quieran ejercitarlo, pero a algunos tener derechos les supone un ataque, por eso hablaba del ataque, ¿no? Pero bueno, son los mismos que dicen que hay que entrar por televisión española, y perdón por la competencia, con una motosierra, ¿no? No podemos hablar de competencia, pero bueno. Que decían que se entrase con una motosierra, ¿no? Entonces, partiendo de esas bases, pues esos mimbres son los que tenemos en algunos políticos de este país y por ende de la comunidad autónoma. Y el piropo yo creo que hay que dárselo a las personas que luchan cada día por la paz. No la paz desde el sentido amplio, sino la paz de la convivencia que algunos se están intentando encargar de destrozar. Desde aquí, y ya que tengo la oportunidad y el inmenso placer de volver a hacerlo, creo que debemos invitar a la sociedad a no enfrentarse entre ella, sino a buscar, como dije antes, acuerdos y términos en común. El que se aluda a la situación personal, económica, social, sexual o de cualquier otra índole para atacar a los rivales políticos, por llamar rivales, cuando en realidad no se debe rivalizar por el bien común, debe extinguirse de nuestra sociedad. Digo que eso nos vuelve a llevar a tiempos que no son los actuales, y que además estamos en un mundo de las tecnologías en el que desgraciadamente las mentiras y las noticias falsas corren como la pólvora, ¿no? Ante todo ese ruido, ante toda esa mentira pagada, financiada, creo que por encima de todo eso debe estar la convivencia y debe estar la solidaridad, ¿no? Que son los valores que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, y los que no debemos olvidar, y sobre todo los que debemos enseñar y reeducar a nuestros jóvenes, que actualmente creo que merecemos una reflexión global sobre esa situación, sin olvidar que estoy echando un piropo y no un rastrillazo, porque parece que estoy al revés, pero creo que todo parte de eso, ¿no? De un concepto de convivencia y solidaridad, que esos valientes que hablaba ahora Gustavo, pues que lo puedan continuar haciendo sin ser insultados, vejados, humillados o coaccionados para no poder realizarlo. Gustavo. Gabriel, antes lo llamaste Jonay, así que ya... ¿En serio? Sí. Ya hasta ahora ya, es que llevo una tarde... Está monopolizando el debate, todos los nombres para él. Bueno, la intensidad que ha tenido Isma hoy... Es que ha sido, no les quiero ni contar, pero bueno, aquí estoy mantenida. Queda patente que ocupó la centralidad del debate político. Sí, ¿sí? oye, eres total. la estrella. Nada, pues mira, mi rastrillazo va para el delegado del gobierno en Canarias, que ha pedido que el próximo 11 y 12 de junio, con la visita del Papa, pues no hayan clases. Hay que recordar que precisamente en ese momento vamos a estar en evaluaciones y que el Estado español es un Estado aconfesional. Al final la visita estará en ciertos lugares y no tiene por qué afectar a toda Canarias y no mover a mucha más gente que la que se mueve por cualquier tipo de evento deportivo o de un concierto. Y el piropo, aunque también puede transformarse en un rastrillazo según cómo se mire, va para toda esa sociedad civil y colectivos ambientales que no solamente están logrando avanzar en el proyecto de la paralización del proyecto de Cuna del Alma, con sus acciones reivindicativas, con sus demandas y denuncias ante los juzgados, sino también pues presentando aportaciones a la ley de costas que pretende desarrollar el gobierno de Canarias. Ya sabemos de qué pata cogía el gobierno de Canarias, y donde estos colectivos pues sobre todo señalan que no quieren que se mercantilice la costa aún más de lo que está, que se tenga en cuenta el cambio climático y otra serie de cuestiones de índole ambiental. Así que me aplauso para todos esos colectivos ambientales que se enfrentan al gobierno de Canarias, al brazo político del terrorismo ambiental en nuestras islas.
Pues dicho queda, todos han dado rastrillazos, todos han dado piropos. Dar las gracias a Gabriel González de Podemos, ahora no me equivoqué, Gustavo Pérez de Coalición Canaria y Jonay Rodríguez del PSOE, que ha sido su primera vez en esta tertulia. Espero que te haya sentido acogido, por lo menos. Muy bien. Muchas gracias a los tres por venir, por dar su opinión de los diferentes temas que hemos tratado, y nosotros, si les parece, nos volvemos a ver la próxima semana, el próximo miércoles, a partir de las 8 de la tarde, con la tertulia de Canal 10. Sean felices, tengan feliz semana.